este último tema, le hemos llamado cuidando la conciencia del otro. Cuidando la conciencia del otro. No es de extrañar que si jamás habíamos meditado en nuestros deberes con nuestra propia conciencia, pues mucho menos hubiéramos meditado en los deberes que tenemos con la conciencia ajena. ¿No es así? Porque muchos de nosotros dijimos, no sabíamos que teníamos deberes con nuestra propia conciencia. Pues imagínense cómo estaremos actuando con la conciencia ajena, con mucha más ignorancia y menos cuidado. Al momento de procurar cuidar la conciencia de los demás, podemos caer en errores muy comunes, pero también estos errores nos muestran cómo no entendemos el principio bíblico. Es bueno mirar lo que nuestra confesión de fe afirma en el capítulo 21, en el párrafo 2. Y allí, sí, siempre les recomiendo, es muy bueno repasar nuestra confesión de fe, y allí en nuestra confesión de fe, en el capítulo 21, párrafo 2 dice, solo Dios es el Señor de la conciencia. ¿Sabe, hermanos, que esa frase es una espada? Solo Dios es el Señor de la conciencia, y Dios ha hecho libre la conciencia de las doctrinas y los mandamientos de los hombres que sean en alguna manera contrarios a su palabra o que no estén contenidos en esta. Así que creer tales doctrinas, es decir, doctrinas que no estén respaldadas por la Escritura, u obedecer tales mandamientos por causa de la conciencia es traicionar la verdadera libertad de conciencia y exigir una fe implícita y una obediencia ciega y absoluta a estos mandamientos de hombres es destruir la libertad de conciencia y también la razón. En otras palabras, Dios, al darnos su palabra, nos hizo libres de los mandamientos de los hombres. Claro, no de todo mandamiento de hombre, sino de aquellos mandamientos que sean contrarios a su palabra o que no estén contenidos en su palabra. ¿Sí? Del resto, hermanos, Dios nos ha hecho libres para que nuestra vida no se rija por los mandamientos de los hombres, así ese hombre sea usted. Pensar que al obedecer los mandamientos de los hombres, por guardar limpia nuestra conciencia, destruye nuestra verdadera libertad de conciencia. Es más, cuando alguien exija una fe implícita o ciega, en el sentido que estamos usando la palabra, es destruir la libertad de conciencia. ¿Sabe, hermanos? Esto hace eco a como Martín Lutero una vez se situó cuando le tocó comparecer por sus doctrinas, y a él se le pide que se retracte de lo que ha enseñado y escrito. Y él dijo algo: a menos que se me convenza por las escrituras de que yo estoy en un error, no me retracto. ¿Qué estaba diciendo Martín Lutero? Que su conciencia está ligada a la palabra de Dios. Él no hubiera podido decir, bueno, como ustedes son gobernantes y como me lo piden, yo por guardar una limpia conciencia me retracto. Al hacer eso, hubiera dañado su libertad de conciencia. Así que qué bueno que aprendamos, hermanos, a manejar nuestra libertad de conciencia, pero también cuidar la conciencia del otro. Uno de los primeros errores que podemos cometer cuando queremos cuidar la conciencia de los demás es de forma implícita ser livianos con la conciencia de los demás. De hecho, este es el error opuesto. Muchos cristianos ni siquiera se han preguntado
si tienen responsabilidades con la conciencia ajena. Parecería que si no nos damos cuenta y empezamos a enfatizar mucho sobre nuestra propia conciencia, sobre no tener nosotros una conciencia sin ofensa, como que nos olvidamos de la responsabilidad que tenemos con las conciencias de los demás. Hay mucha gente creyente, de los no creyentes está mal también, pero no nos extraña, que viven con la filosofía de que impórtele a quien le importe, ellos harán lo que creen conveniente, cuando lo deseen, sin tener en cuenta su alrededor, apelando a la libertad que tienen. Y en el caso de los creyentes, muchos dicen, Dios me hizo libre de los mandamientos de los hombres. Yo voy a hacer esto, gústele al que le guste, afecte al que afecte, no me interesa. A mí me interesa es andar con una limpia conciencia delante de Dios y de los hombres, no me importa la conciencia de los demás. Pero quizá otro error está en amenazar nuestra libertad cristiana por poner nuestra conciencia bajo la autoridad de mandamientos de hombres de forma ilegítima. El error está en amenazar nuestra libertad cristiana por poner nuestra conciencia bajo la autoridad de mandamientos de hombres, pero de forma ilegítima. ¿Sabe? No siempre que ponemos nuestra conciencia bajo el mandamiento de hombre está mal, desde que lo que diga el hombre sea legítimo, es decir, concuerde o vaya en la misma dirección de la palabra de Dios. Ya les he hablado a ustedes del ejemplo de que si bien en la escritura no está un versículo, un texto que le diga a su hijo a qué horas debe llegar a la casa, hay un mandato que usted le puede dar, un horario que usted le puede poner. Y en este sentido él debe sujetarse, él debe subordinar su conciencia a la suya, no porque haya un versículo que le diga a qué hora llega a la casa, sino que su conciencia está sujeta al versículo que dice que le debe obedecer a usted. ¿Me hago entender? En ese caso su hijo se está sometiendo su conciencia a la suya, pero no puede decir, no, lo que usted me está diciendo es mandamiento de hombre. En cierto sentido sí, pero no está contradiciendo la escritura. ¿Sí nota? Ahora es un ejemplo con los niños, pero eso es a nivel de los grandes también. No todo mandamiento de hombre es ilegítimo si va en contra de la palabra de Dios. A veces el error de subordinar nuestra conciencia a los mandatos de hombres de forma ilegítima se presenta bajo el pretexto de cuidar la conciencia de todos, cuando lo que estamos haciendo es andar detrás de los caprichos de los hombres. Mire, gente así, lo que anda es pendiente no de la conciencia de los demás, sino del qué dirán. Viven con temor por el hombre y desean complacerlos hasta el punto de asaltar la libertad en Cristo. En este caso, un hombre es hecho señor de su conciencia, o a veces muchos hombres son puestos como señor de su conciencia. En este pecado, peca tanto el que se pone como señor de la conciencia de otro, como el que subordina su conciencia de forma ilegítima. ¿Me he hecho entender? ¿O la damos más despacio? El punto es este, hermanos. Muchas personas dicen, no, yo voy a honrar la conciencia de las personas. No es que tengan cuidado de la conciencia de los demás. Lo que pasa es que como no les gusta contradecir ni controvertir, prefieren evitarse los problemas y hacerle caso a todo el mundo. Mándenle lo que le manden. ¿Por qué? Ellos lo pueden disfrazar así. No, es que estoy cuidando la conciencia del otro. No. Lo que está haciendo es subordinándose a los caprichos del otro. Subordinándose a los caprichos del otro. En este caso, tanto el que se pone como señor de la conciencia
como el que se subordina a esa voz de la conciencia. Esto es muy común, hermanos, encontrarlo en las iglesias, ¿sabe? En las carismáticas de iglesias, la voz del líder está igual y generalmente por encima de la Biblia. ¿Qué pasa? Que todos los creyentes saben que algo está mal, pero ¿quién le... ¿verdad? Ah, no, es que a mí no me gusta, es que yo no quiero dañar su conciencia. No, eso es otro nombre. Es otro nombre. Eso es miedo, sí, servilismo, llámele como le llame. Pues uno puede decir, es que yo no quiero controvertirle, ¿no? Porque es el líder. Yo prefiero cuidar su conciencia. No, usted no está cuidando la conciencia del otro. Y allí, tanto el que es un líder inescrupuloso peca, como usted que se le subordina. Porque la Biblia nunca le dice subordínense con fe ciega, sino en la palabra de Dios. ¿Sí? Otro error común es pensar que estamos cuidando la conciencia de otros, pero indagando mejor, nos estamos cuidando es a nosotros mismos. Claro, decimos que estamos cuidando la conciencia del otro, pero la verdad estamos cuidando nuestra propia vida. Me explico. Usted está invitado a una reunión social donde su conciencia le ha incomodado, pues habrá licor, baile, música del mundo inapropiada, conversiones mundanas y a veces obscenas. Entonces usted piensa no ir. Usted se excusa en cuidar la conciencia de los demás. Se hace estas preguntas, quizás. ¿Qué pasará si desplanto esta invitación? ¿Qué pasará si rehúso aceptar una copa o un baile? Parece que usted tiene en mente la conciencia del otro, pero dése cuenta que usted se está mirando es usted mismo. Usted está mirando cómo este asunto le afecta a usted, no al otro. Porque si usted estuviera pensando en la conciencia del otro, otras serían las preguntas que usted se hace. En esto es muy sutil, hermano, y como le digo, nuestro corazón es una fuente de asuntos, donde nos hace nuestra conciencia pensar que estamos pendientes de la conciencia de los demás cuando no es así. Quizás, viendo estos peligros, muchos cometen el error opuesto, y es liberar la conciencia de su tarea bajo pretexto de libertad cristiana. La misma confesión de fe, en el capítulo 21, en el párrafo 3, ahora el siguiente, ¿recuerda dónde nos había dejado la confesión de fe? Hermanos, libres, no se dejen subordinar en su conciencia. Bueno, el tercer párrafo hace un buen balance. Los que bajo el pretexto de la libertad cristiana practican cualquier pecado o abrigan cualquier concupiscencia, al pervertir así el propósito principal de la gracia del Evangelio para su propia destrucción, en consecuencia destruyen completamente el propósito de la libertad cristiana, que consiste en que, siendo librados de las manos de todos nuestros enemigos, sirvamos al Señor sin temor, en santidad y justicia de Él, todos los días de nuestra vida. Es decir, muchos dicen al opuesto, no quieren tener ningún cuidado, se van al otro lado, cayendo, liberando la conciencia de cualquier obligación. Por eso deseo poner de forma básica esta enseñanza de la responsabilidad con la conciencia del otro. ¿Cuál es el problema que se aborda en 1 Corintios capítulo 8? Y hermanos, yo no puedo ir por cada uno de todos los ejemplos que me hubiera gustado traer aquí. Así que voy a usar el texto. 1 Corintios 8. Así que usted haga la tarea de implicar para sus propios casos, para lo que se le presenta a usted, este principio. Yo le voy a estar hablando de carne, de comer carne, cosas. Usted no puede decir, pero mira que yo, carne no, menos mal yo no como carne. No piense así. O este no es mi caso, no. Le voy a dar son principios para que usted ¿qué haga? Piense en su caso. Quizá en su caso no es comer carne sacrificada a los ídolos. Quizá su caso sea otro. Quizá el problema que se presenta es otro. Así que usted tome los principios. Pero para entenderlo, ¿cuál es el punto en 1 Corintios del 8 al 10? El caso que se aborda es el de la carne que luego
de haber sido sacrificada bajo ritos paganos, era puesta a la venta en las carnicerías. ¿Ya entendió el problema? Te lo resumí. Templos paganos, altares paganos. Venía el sacerdote pagano con un animal, lo sacrificaba. ¿Qué hacían con eso? Parte lo quemaban. Si el sacerdote quería comer de eso, comía. Pero si no, lo que hacían era vender eso a una carnicería. Y entonces íbamos a la carnicería y todos sabemos que esa carne fue sacrificada a los ídolos. La pregunta es, ¿podía comerse esa carne? ¿O se debería preguntar antes de comprarla, ¿es carne normal o ha sido sacrificada a los ídolos? ¿Saber de la procedencia de esa carne le da un tinte religioso a comer esa carne? ¿Alguien se convertiría en pagano o participaría del paganismo comiendo esa carne antes sacrificada a los ídolos? Un buen problema, ¿no? Qué cosa tan compleja. Estos asuntos se estaban presentando en la iglesia de los Corintios y como les vi la cara a muchos de ustedes, probablemente se nos hubiera presentado aquí también, ¿verdad? Porque unos están relajados, sí, yo comería, y otros, no, mal, ¿verdad? Eso mismo pasó allá, pero el asunto estaba presentándose muy fuerte, tanto que la iglesia se estaba dividiendo en opiniones por estas cuestiones. Parece por algunos textos que dos grupos de hermanos se enfrentaban, los débiles y los fuertes. Los fuertes son aquellas personas que tenían cierto conocimiento de la palabra de Dios y que gracias a este conocimiento no veían nada de malo en comer esa carne. Pues es carne, ¿no? ¿Acaso cuando usted la sacrifica a un ídolo algo le entra a la carne? O algo así, algo se le... No, es carne, ¿verdad? No importa, carne. Entonces, comían sin problema. Ellos, partiendo de su conocimiento y usando su libertad, lamentablemente lo hacían sin amor y provocaban tropiezos a la iglesia, principalmente a los débiles, y querían imponer su libertad cristiana a otros sin sensibilidad. Es decir, eso no es nada, hermanos, no sean tontos. Eso no es nada. Más, si usted está pensando en que eso es más una bobería, ¿qué es usted? ¿Me hago entender? Entonces, tenían conocimiento, estaban haciendo uso de su libertad, pero lo hacían sin amor. De otro lado estaban los débiles, probablemente recién convertidos, que venían, como dice el texto, habituados a la idolatría, es decir, venían recién con la costumbre de participar de ritos paganos y por ningún motivo ellos podían separar en su mente el rito pagano y la carne que sobraba de ese rito. Para ellos era lo mismo, el rito pagano y la carne. Así que si usted participaba de la carne, también participaba del rito. Para ellos era una sola cosa, mientras que el fuerte decía, pues una cosa es el rito y otra cosa es la carne. Entonces decía, no, es lo mismo. Para ellos era una misma cosa y el que participaba de la carne participaba del paganismo. Estos hermanos, por su falta de conocimiento, tropezaban y calificaban de pecadores a quienes comían de lo sacrificado a los ídolos. Así, de alguna manera, estaban procurando reducir la libertad que los fuertes creían tener en Cristo. Aquí el asunto se va a trazar de forma pastoral. Debemos entender, hermanos, que de parte y parte se cometieron errores. Y de esos errores y de esos aciertos, usted y yo podemos aprender. ¿Para qué, hermanos? Para que no aprendamos estos temas por la vía del error y de la división y de la disputa. Ya les pasó a una iglesia, pues aprendamos de lo que le pasó a esta iglesia. Puntos de enseñanza. Primero, el apóstol le da el enfoque preciso para tratar el tema de conciencia. El apóstol Pablo, él era un pastor, orienta
enfoca de manera precisa cómo se debe tratar los temas de conciencia. Y esto nos sirve a nosotros, hermano. ¿Me hago entender? ¿Cómo deberíamos nosotros tratar este tipo de temas que hemos llamado los temas de conciencia? El apóstol lo anuncia. Él, escuche, no va a abordar el tema desde el punto de vista solamente de quién tiene la razón. Lo hubiéramos hecho, ¿verdad? Bueno, aquí alguien tiene la razón, hermanos. O este o el otro. Y el apóstol hubiera dicho, vea, el asunto es así, así que los que tienen la razón son estos. No. Él va a proveer el marco donde el problema debe ser tratado como un todo. Miren los versículos 1 al 3. Estamos en 1 Corintios, capítulo 8. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Pero el conocimiento envanece, el amor edifica. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo, pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. En otras palabras, no vamos a tratar esto como un debate de quién sabe más o quién tiene la razón en cuanto al argumento. Vamos a tratar el tema desde el punto de vista de la verdad en amor. No solo de la verdad, sino de la verdad en amor. ¿Sí nota el enfoque? Esto cambia todo. El apóstol no está aquí para decir simplemente quién tiene la razón, sino, hermanos, este es un asunto de iglesia. Este es un asunto de piedad. Así que aquí vamos a seguir la verdad, pero no solo la verdad, sino la verdad en amor. Este principio se reafirma en Efesios 4:15, donde dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y hermanos, y es completamente necesario para todo en la iglesia, todo en la iglesia debe contar con la pedagogía del amor. Mucho más, como aquí vemos, los asuntos de conciencia, mucho más. Es decir, hermanos, si todo en la iglesia debe ser hecho en la pedagogía del amor, cuando hablamos de asuntos de conciencia, el principio aplica de mayor manera, de mayor manera. Sepa usted que todo en la iglesia debe ser hecho con amor, todo. Pero cuando hay un asunto de conciencia, el principio debe subírsele el volumen, mucho más. ¿Por qué? Porque el asunto es delicado. Tal vez no el asunto en sí es delicado, pero el asunto como lo sienten los hermanos es delicado. Y por eso hay que usar manos más especialistas allí. Esto ayudará muchas veces ¿a qué? A que las cosas se resuelvan si embadurnamos cada argumento con el aceite del amor. No estoy diciendo, hermanos, no toquemos el tema. Solo amor, no. Le dije verdad en amor. La verdad debe ser dicha en amor. Segundo punto de enseñanza. Ya le mostré el enfoque, ¿no? El enfoque no es simplemente, bueno, hermanos, vamos a decir aquí quién tiene la razón. ¿Ustedes, los fuertes o los débiles? No. La verdad en amor. Segundo, el apóstol pone el cimiento doctrinal para tratar el tema. El apóstol lo que primero hizo fue decir, hermanos, mucho amor con esto, mucho amor. Pero segundo, el apóstol pone el cimiento doctrinal, es decir, la verdad. Ya nos enseñó el amor, ¿verdad? Ahora, ¿qué va a decir? La verdad, el cimiento doctrinal. En una enseñanza anterior habíamos dicho que no deberíamos pasar por encima de los dictados de la conciencia, habituando el alma a desconocerla. Todos tenemos la obligación de informar nuestra conciencia con la palabra para que sus dictados sean correctos. Si hay una conciencia débil, no deberíamos presionarla o hacerla que ella misma se presione a actuar en contra de sí misma, sino que deberíamos informarla. Esto es exactamente lo que el apóstol va a hacer inmediatamente. Es decir, después de habernos dicho, voy a tratar este tema de forma pastoral, en amor, recuerden, no solo quién tiene la razón, ahora voy a pasar a decir
quién tiene la verdad. ¿Me hago entender? Mire, eso es sabio. Es decir, no puede ser, lo que el apóstol dice es que no puede ser que los fuertes y los débiles ambos tengan la razón. No, hermanos, aquí hay alguien que está equivocado. O comer carne sacrificada a los ídolos, ¿está bien o está mal? Esto no lo podemos resolver solo a punta de amor. Es decir, ay hermano, aprecio con tu carne sacrificada a los ídolos pagano. ¿Verdad? No podemos hacer eso. Sí, hay que autor amor, pero ¿qué hace el apóstol? Es que el amor solito por ahí volando, eso no tiene ningún sentido. Es verdad y amor. Y entonces, objetivamente hablando, no subjetivamente, porque subjetivamente había algunos hermanos que pensaban que comer esa carne estaba mal, subjetivamente. Pero el apóstol no dice, antes de mirar lo que cada uno percibe, unos lo perciben como malo o bueno, yo les voy a decir si es malo o bueno. No puede ser que digamos, está bien hermano, comer carne está mal, para los que crean que está mal, y está bien para los que crean que está bien. No. Si bien puede no ser pecado para unos y para otros sí, por cuestiones de conciencia, el asunto aquí es pecado o no comer carne sacrificada a los ídolos. No se habla si es pecado sacrificar la carne a los ídolos, porque eso es pecado. La pregunta es, ¿comeremos la carne sacrificada a los ídolos? Objetivamente hablando, el apóstol Pablo dice que no es pecado. No es pecado. Versículos 4 al 6. Habiendo dejado en claro, hermanos, yo no vine aquí a decir quién tiene la razón o no, así solamente por vía del argumento. Dice, acerca pues de las viandas que sacrifican a los ídolos, primero sabemos que un ídolo nada es en el mundo. Bueno, es que los ídolos no existen, en un sentido, ¿me voy a entender? Y no hay más que un Dios. Aunque hay algunos que se llamen dioses en el cielo, en la tierra, como hay muchos dioses y señores. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. ¿Por qué hace parte de su respuesta? Porque, hermanos, si un ídolo no existe objetivamente hablando, sacrificar la carne a un ídolo que no es nada, entonces no le cambia el carácter. Ese es el punto. Ese es el punto. Si un ídolo estuviera vivo, ¿verdad? De alguna forma pudiera influir en algo la carne, pero un ídolo es como un pedazo de pared. Y si usted le ofrece una carne a un pedazo de pared, ¿en qué afecta en sí la carne? El apóstol está diciendo, en nada. Porque eso que se sacrificó un ídolo, se sacrificó a nada. Eso no le cambia el carácter. No le viene nada a la carne que la haga impura. Así el apóstol Pablo, de forma pastoral, informa la conciencia del débil. Si nota, hermano, aprenda esto. Cuando hay un asunto de conciencia, uno, mucho amor, mucho amor. Segundo, ilumine la conciencia con la verdad. Porque usted no le puede mentir a su hermano, está bien, sí, está bien, está mal, está bien, para no pelear, ¿no? No, está bien, está mal, sí, llevémosle la razón a este hermanito débil. No, usted debe iluminar su conciencia. O eso está bien, o está mal. ¿Me hago entender? O está bien, o está mal. 3. El apóstol señala que no es suficiente que un acto sea indiferente por naturaleza para justificar hacerlo. El apóstol señala que no es suficiente que un acto sea indiferente por naturaleza. Como comer carne, hermano. ¿Comer carne tiene un tinte religioso? No, hermano, comer carne es indiferente.
Estoy hablando desde el punto de vista religioso, ¿no? Punto de vista de lo que es moralmente bueno o no. El apóstol señala que no es suficiente que un acto sea indiferente por naturaleza para justificar hacerlo. El apóstol Pablo mira a la iglesia y les dice, yo sé que el asunto de comer carne sacrificada a los ídolos o no es indiferente, pero eso no justifica hacerlo. Eso no justifica hacerlo. ¿Sí ve el apóstol? Parece era un pastor, ¿no? Pastor muy sabio. Baja las armas de todos, pues dice, los fuertes tienen razón en cuanto al conocimiento, ¿no? Pero el hecho que tengan razón no los habilita para hacer esto. Hacer lo que en sí no es pecaminoso puede ser pecaminoso si llevo a pecar a otro. No podemos afirmar que ya que el acto, que por naturaleza es indiferente, es suficiente para ser hecho sin ningún reparo. Aún puede ser pecaminoso si llevamos a alguien a pecar. Cuando no, es que nosotros mismos también nos estimulamos al pecado. Así que el apóstol llama la atención a considerar la conciencia de los demás, principalmente de nuestros hermanos en la fe. La conciencia no instruida es susceptible a pecar, hermanos. Y por eso los que son fuertes, los que tienen conocimiento, deben mostrar mucha sensibilidad, porque hasta que la conciencia del débil no sea instruida correctamente, la conciencia del débil es susceptible a pecar. ¿De qué manera podemos hacer pecar a otro en su conciencia? 1. Contaminándola, versículo 7. ¿De qué manera podemos hacer pecar a otro en su conciencia? 1. Contaminándola, versículo 7. Lean muy bien. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Mire, ahí va a aclarar algo. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. El apóstol dice, entiéndame bien, no estoy diciendo del acto de comer carne. ¿Por qué? Porque comiendo o no comiendo, somos más o somos menos. Aquí donde estuvo el pecado no estuvo en comer carne. Porque ni porque comamos o no comamos. Aquí el pecado, ¿dónde estuvo? En contaminar la conciencia de mí. Ahí estuvo el pecado. El apóstol aclara que la conciencia débil del hermano, que había estado habituado a la práctica de la idolatría, se ensucia, se mancha. Puede que el corazón del otro quede con algo de malicia, así es que se mancha una conciencia, o quede con resentimiento, o con una sensación horrible en el corazón. Póngase un momento en el zapato del débil, en este caso. ¿Cómo se hubiera contaminado su conciencia? Diciendo quizás, mire los cristianos, comiendo carne pagana, ¿sí ven? El hecho que él ya mire ese asunto con malicia, quiere decir que usted le puso una mancha en su conciencia. Quizá él diga, ¿cómo es posible? Estos hermanos tan disque maduros, comiendo esa carne sacrificada a los ídolos. Qué mal está. Así es la santidad de la iglesia. ¿Qué ha hecho usted? Le puso una mancha en su conciencia. Ahora él no vive bien. Él no vive feliz. Él está resentido. O quizás mira a la iglesia diciendo, estos son hipócritas. Mira, ahí está el pastor hablando. Me lo imagino en la casa comiendo carne sacrificada a los ídolos. Sí, hermano, nos da risa, ¿verdad? Pero ¿qué hubiéramos hecho con él? ¿Qué hubiésemos hecho? Nosotros le pusimos una mancha en su conciencia y ahora él no piensa bien ni de nosotros, ni del evangelio, ni de nada. Así se pega contra la conciencia de otros. Segundo, ¿de qué manera podemos hacer pecar a otro en su conciencia? Haciéndolo tropezar o haciendo tropezar su conciencia. Versículo 9.
Pero mirad que esta libertad vuestra, está hablando a los fuertes, no venga a ser tropezadero para los débiles. Una conciencia puede tropezar. Aquí la idea, la palabra tropiezo, es la idea de perturbar a alguien, de espantarlo, de hacer que luche con algo de mala manera. Hermano, ¿ha luchado usted con asuntos que se le enseñan de buena manera? Sí, ¿cómo se lucha así? Usted piensa sobre eso está en su mente, usted ora, usted está trabajando, usted está queriendo entender. ¿Ha luchado de mala manera con algo? Sí. ¿Cómo se pone usted? ¿Por qué está? Hermanos, perturbar la conciencia del otro. Y eso se puede hacer cuando no tenemos sensibilidad de la conciencia. Uno, se la contaminamos; dos, lo hacemos tropezar; tres, estimulándolo al pecado. Eso va más grave ahí. ¿De qué manera podemos hacer pecar a otro en su conciencia? Estimulándola al pecado. Versículo 10. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Hermanos, esta frase es muy difícil de interpretar, pero al menos dos explicaciones le puedo dar de qué significa esto. Esa pregunta, ¿no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? Doy dos explicaciones de cómo podríamos estimular al pecado la conciencia de otro. La primera puede ser estimulando al hermano a participar de esa carne en contra de su convicción. Y al presionarlo a comer de esa carne en contra de su convicción, lo hacemos pecar. ¿Por qué? Porque lo que no proviene de fe o de buena conciencia es pecado. Entonces vamos a suponer que aquí estamos tres débiles, comiendo la carne sacrificada a los ídolos, y viene el hermano débil. Y nosotros estamos diciendo, comiendo. Es que no tiene nada de esta carne, ¿verdad, hermano Pedro? Sí, hermano Fulgencio, no tiene nada. ¿Y usted, hermano Juanchito? Sí, no tiene nada. Y viene el hermano Felipe, ¿cierto? Que es débil. Y hermanos, aquí estamos hablando de esos débiles que no deben comer carne nosotros estamos fuertes, ¿verdad? ¿Quieren poner este tipo de carne, hermano? ¿Qué es más probable que haga Felipe? Sí, mi hermana no tiene nada, ¿verdad? Se lo comió en contra de su convicción. Dice, él puede verte a ti y ser estimulado a comer carne. Y pecó, lo hicimos pecar, ¿por qué? Porque él actuó fuera de su conciencia. Pero tengo otra explicación. Yo me adhiero a esta segunda explicación, me parece más acorde. Puede ser que el hermano débil, al ver al fuerte comer carne sacrificada a los ídolos, haga lo mismo, pero no con el mismo conocimiento del fuerte, sino subordinado a la idolatría. Déjeme explicarlo. Felipe nos ve comer carne a todos. ¿Por qué lo estamos haciendo nosotros? Porque un ídolo nada es, porque solo hay un Dios, porque esa carne es más barata, más gorda, más asada, lo que quiera que usted sea, me la como. Entonces Felipe nos ve a la distancia y dice, entonces no hay problema en comer carne sacrificada a los ídolos, y él participe de esa carne, no a pesar que fue sacrificada a los ídolos, sino porque fue sacrificada a los ídolos. Es decir, debe ser que es bueno, entonces yo me lo como en sentido religioso. Me como esa carne honrando la deidad a la cual fue sacrificada. Es decir, como eso no es pecado, me imagino que la idolatría tampoco. Entonces, grandísimo, bla, 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 me como esta carne en honor a ti. ¿Me hago entender? Ellos lo hacen ¿con qué motivo? Con otro. Y este hermano fue estimulado a comer carne, no a pesar que fue sacrificado a un ídolo,
sino porque fue sacrificada al ídolo de su debilidad. Y entonces él fue llevado a hacer esto. Que el fuerte haya empujado al débil a su idolatría anterior es muy complicado, ¿sabe? Es muy complicado. Piensen en esto, se me acaba de ocurrir esto, no es mi mejor ejemplo, si me sale mal, perdone. Pero usted no tiene ningún problema en pararse al frente de una procesión católica. Una procesión, lo voy a dejar que pase para pasar al otro lado. Y Felipe lo ve a usted. Dice, ¿no es malo estar presente en eso? Bueno, pues gloria a Dios, muchas gracias. ¿Sí ve lo que hicimos? ¿Sí ve lo que hicimos? ¿Usted por qué lo hacía? No importa. Él dijo, no es tan malo, entonces se encomienda al santo que llevan allí. Culpables nosotros, ¿por qué? Porque el hecho de que un asunto sea indiferente en sí mismo no significa, no justifica que lo hagamos. Y cuarta manera de dañar la conciencia de otro es perdiendo al hermano. Versículo 11. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Por supuesto que aquí perder no es perder la salvación, no. Es decir, tú vas a hacer que él se extravíe. Tú puedes llegar a hacer que la obra que el Espíritu Santo tiene en ese hermano, al nivel en que está el hermano, la llegues a destruir. Piensa esto, hermano. El Espíritu Santo tiene tratos particulares con cada uno de nosotros. Y lo bueno del Espíritu Santo es que nos conoce a nosotros, hermano, y al fuerte le da lo fuerte. Y al débil le da según su medida. ¿Sabe? Eso es muy bueno saberlo. Aunque el Espíritu Santo está tratando con todos los creyentes aquí, no está tratando de igual medida con nosotros. A algunos les está dando lechecita, a gotitas. Y aquí algunos están tragando, hermano, el plato duro, de ese que toca romperlo con los dientes ya maduros, ¿sí? Duro y duele, sí. ¿Qué ocurre? Que el Espíritu Santo está tratando con el hermano débil. Pero es que el Espíritu Santo no le está dando a él lo sólido, le está dando hasta ahora lo que él debe aprender, cosas pequeñas. ¿Y qué hacemos nosotros al poner un asunto de conciencia muy fuerte? Pateamos el trabajo del Espíritu y él se va a extraviar, no de la fe, por supuesto, pero, hermanos, podemos llegar a arruinar o entorpecer, debilitar la obra de Dios en su alma, ¿sabe? Quizá algo en nuestro interior nos diga, él no necesitaba ahorita lidiar con la carne sacrificada a los ídolos. Más adelante, quizá con los años, enséñele eso. Por ahora, él debería lidiar con cosas más pequeñas para que aprenda a conocer a Dios y conocer el Evangelio. Mucho más, hermano. Si hermanos vienen a Cristo teniendo malas experiencias, ¿verdad? Cualquiera que sea el caso, el versículo 12 pone mucha solemnidad a esto, hermanos. De manera que, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. ¿Sí ve que no es algo suave? Nosotros pecamos contra Cristo cuando no hacemos un buen uso de nuestra libertad. Y usted no puede decir, pero ¿cuál era el problema? Era carne sacrificada a los ídolos. Sí, el punto, quiero que lo entienda, no es ese. Comer carne es indiferente. ¿En qué pecamos? En no hacerlo con sensibilidad o no iluminando su conciencia o no teniendo paciencia con él. Por eso debemos hacer la misma resolución del apóstol en el versículo 13. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, mire que aquí no solamente habla de carne, sino la comida, cualquier cosa, no comeré carne jamás.
para no poner tropiezo a mi hermano. Claro, mientras la conciencia del débil es iluminada, mientras los procesos de información y asentamiento de la doctrina se llevan a cabo en el corazón del débil. Esto mismo, pero con otras palabras, es recordado por el apóstol en 1 Corintios 10, 23 y 24. ¿Qué dice el apóstol? 1 Corintios 10, 23 y 24. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. ¿Sí nota? Es decir, comer carne, pero no todo edifica. Puede que eso no edifique a muchos. Entonces, ¿qué debemos hacer? No buscar nuestro propio bien, sino el del otro. Quiero terminar con este punto, o estos puntos que le he llamado un balance necesario. Uno, para no coartar la libertad de otros, porque eso tiene dos caras, hermano. Ya leímos duro al fuerte, ¿no? Al fuerte, cuidado, hermano, mire para todos lados, no se mande ahí de una vez haciendo esto. Para no coartar la libertad de otros, hermanos, no hagamos de todo un asunto de conciencia. Y aquí le hablo también a los débiles. Es decir, hermanos, no use la conciencia para ponerle sus escrúpulos a otro sin razón. Sí, yo le he hablado al fuerte, pero aquí le hablo al débil, que no haga eso. Su conciencia, hermano, sea fuerte o sea débil, ilumínela con la palabra de Dios, pero no es el juez final. Sepa distinguir los asuntos y avance. No se ponga en la tarea de lo que he llamado la microparticularización de las cosas. En castizo, no se ponga perecoso. No microparticularice todo, buscando debajo de cada cosa donde hay un asunto para que usted diga, conciencia. Y todo entonces le ve a usted un asunto de conciencia, y ya usted no puede dormir, y ya no se congrega, y usted ya se maluqueó, se lastimó. Toca ir con 50 hermanos a visitarlo. ¿Por qué? Porque comió carne, sacrificaba a los ídolos. ¿Qué dice 1 Corintios 10, 25 y 26? Mire el balance. De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada, por motivos de conciencia, porque el Señor es la tierra y su plenitud. Entonces, hermano débil, estoy hablando generalmente, ¿no? Cuando habla carnicería no diga, ¿y esa carne fue sacrificada a los ídolos? ¿Qué quiere buscar debajo de cada piedra? ¿Un asunto de conciencia para maluquearse? ¿Qué debería hacer? Llega a la carnicería y diga, deme media libra de esa carne. ¿Con qué pensamiento? Señor, del Señor es la tierra y su plenitud. ¿Quiere buscar asuntos de conciencia? Pregúntenos cómo vivimos cada uno y de que carne, el pastor, carne. Mano, ¿no quiere maluquear? No pregunte tanto. Cada uno de nosotros usa su libertad de una forma algo particular, ¿verdad? Particular. No pregunte nada. ¿Qué quiere que le respondan? Sí, fue sacrificada a los ídolos. ¿Para qué? Para no solo irse a su casa cargado, sino pararse quizá en la esquina a mirar quién va a comprar ahí para cargarse con él. Así somos, ¿no? Porque no nos vamos a la casa con eso metido, sino vamos a ver quién compra para decir, ¿sí ve? 2, no perturbe la conciencia del incrédulo de forma innecesaria. Sí, hermanos, son los incrédulos, pero ellos también tienen conciencia. No la perturbe de forma innecesaria. ¿Por qué digo de forma innecesaria? Porque a veces ellos se ponen delicados con cosas que no vamos a dejar de hacer.
Es que a mí me delica que usted vaya un domingo en la tarde a la iglesia. ¡Ah! Lo siento. Carga necesaria. Lidie con eso. Yo voy a estar allí. ¿Me hago entender? Es que yo no entiendo. Mire, lo hago por esto y por esto. Pero no sigo entendiendo. Mientras lo entiende, voy a seguir yendo a la iglesia. Y cuando lo entienda, también. Estoy diciendo, no perturbe la conciencia del incrédulo de forma innecesaria. Hermanos que viven con no creyentes, cuidado con eso. El versículo 27. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante comed, sin preguntar nada, por motivos de conciencia. No perturbe el asunto. Sin necesidad. Antes de toda la ética particular, es hasta difícil de aplicar para nosotros los creyentes. Hermano, ¿usted qué le va a poner a decirle? Verá, mire, en la iglesia de Corinto había dos grupos, el fuerte y el débil, ¿sí? Bueno, ¿para qué lo va a perturbar? ¿Para qué lo va a perturbar? Mire, hermano, nosotros somos más sabios que eso, yo creo. Un hombre me dijo que una vez, un hombre se mueve en un círculo social, por allá estrato 20, y él recibe, tanto que recibe en su casa, en su oficina, como que va a las oficinas de gerencias, de empresarios. Y entonces uno de ellos le dijo, como se acostumbran ellos, ¿no? Un whisky, un bla, 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 bla. Y hermano, no, yo no puedo hacer eso. Yo le haría mal testimonio a usted y bla, bla. Y el otro es que lo miraba como, ¿me hago entender? Para él, eso es una copa, ¿me hago entender? Es indiferente, no le está invitando a emborracharse, sino una cortesía. ¿Qué hubiera hecho usted? Yo espero que usted no hubiera hecho... Si no es su convicción, o usted hubiera podido decir, ay, muchas gracias, téngalo y no lo beba. ¿Cuál es el punto? ¿Me hago entender? Sea sabio. Él no va a reparar si usted se lo bebe o no. Usted se lo recibió y ya para eso, para él, es suficiente. Es muy probable que si usted está con eso en la mano y habla con él y el negocio, y luego, ay Señor, muchas gracias, hasta luego, y se va, es muy posible que la empleada venga y recoja eso y ni siquiera se dé cuenta. ¿Me hago entender? Vea, sea sabio. No hay que alarmar. No. Pagano. Cuidado. ¿Bautizar niños? Impíos. No. Te puedo decir, mira, probablemente no los acompañe, es decir, no voy a ir a la misa, pero quizá pueda pasar un momento a la recepción y déjeme saludar al niño, que yo amo a su familia. ¿Sí? No estoy diciendo vaya en contra de su convicción, pero ¿para qué altera? Sí, yo no estoy diciendo vaya a la misa, no vaya. Eso sería debilidad de usted. Pero ¿no puede ser algo más sabio? Sí, ¿verdad? No, pagano a la misa, sacrificio incruento de Cristo, nuestra confesión de fe. Pero no entiendo eso. Usted le dice con mucho amor, mire, yo quisiera visitarlo, pero en su casa, tal cosa. Yo estoy seguro que la mayoría, no todos, la mayoría de no creyentes, no hay problema, porque a ellos tampoco les interesa la misa, ¿sí se da cuenta? Sea sabio. No intranquilice. 3. Hablemos del primer principio, no coarte la libertad de otros, haciendo de todo un asunto de conciencia. 2, no perturbe la conciencia del incrédulo innecesariamente. 3, no perturbe la conciencia del que tiene escrúpulos. Muestre que en verdad usted es libre en el Señor. Y aquí hablamos de los creyentes, muy probablemente. No perturbe la conciencia del que tiene escrúpulos. Muestre que en verdad es libre en el Señor. Versículos 29 y 30. Mas si alguien os dijere, en ese contexto, ¿recuerda? Un incrédulo lo invita. Usted va.
Le dice la Biblia, si le ponen delante, coma, sin preguntar nada. Mas, si alguien nos dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, ¿qué? No lo comáis. Por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque el Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, que tú no tienes problema, sino la del otro. Pues ¿por qué se ha de condenar o juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y aquí todo iba tan bien, ¿verdad? Hasta que alguien dijo, perdón, esa carne fue sacrificada a los ídolos. Cuando esa persona habló, ¿qué significa? Que para esa persona eso es importante, o se hubiera comido la carne, ¿no? Pero cuando esa persona dijo, mire, ustedes deben saber que esto fue sacrificado a los ídolos, ¿qué deberíamos hacer? No por mí, no por el que me invitó, por el que lo declaró. Porque para él sí es un asunto delicado. ¿Y sabe? Y yo voy a respetar su conciencia. Otro me dice, pero ¿cómo no tiene nada? Es que parece que a él le acusa su conciencia. Y respetémoslo, está bien, no hay problema. Y así usted demuestra que es verdaderamente libre. Usted no dice, no, me dan mi carne, me dan mi carne. No, hermano, porque ahí usted no está demostrando que es libre, sino esclavo, ¿verdad? Usted o come carne, por encima de la conciencia del que sea. No, hermano, te dice, bien, no hay problema. No vamos a aprovechar la comida para hacer valer nuestros derechos y comer de todas maneras. Simplemente allí deberíamos abandonar el comer, mostrando preocupación por la conciencia débil de quien hizo la declaración y mostrando que nosotros no necesitamos comer o no comer en ese sentido. Somos libres. No importa. Si alguien lo declaró, es mejor que pare. Cuarto y último, aún si usted es fuerte, advierta que nuestra fortaleza no es fortaleza para jugar con el pecado. Aún si usted es fuerte, debe advertir que nuestra fortaleza no es fortaleza para jugar con el pecado. Hermanos, use su libertad, úsela en el marco apropiado, úsela en el contexto apropiado, pero cuidado, con el corazón, no sea que por pretexto de libertad resultemos de nuevo esclavos del pecado. Estaba pensando en una anécdota, hermanos, y se las refiero para que usted sepa que nosotros los creyentes no tenemos que hacer un show de cada cosa. Y el no creyente puede aprender. Una vez estábamos comiendo con unos pastores y sus familias al aire libre y a una mesa allí estaban dos hombres bebiendo. Estaban un poquito como felices. Y cuando nos sirvieron, todos, como es costumbre entre los creyentes, echamos la cabeza, uno de los pastores dirigió la oración y empezamos a comer y ahí teníamos la mirada de los amigos. Entonces uno no se aguantó y se vino a nuestra mesa. Ah, son cristianos. ¿No? Sí, señor, está bien. ¿Y son cristianos de los que toman o los que no toman? Porque yo tengo amigos en muchas iglesias que ellos toman conmigo. ¿Sí ve? Qué error, ¿no? Qué error. Quizá ellos pensaban que hacían, no sé, un favor o mostraban fuerza, y mire la malicia que tenía ya. Yo tomo con muchos. Ustedes son de los que toman o los que no toman. Señor, nosotros no tenemos ningún problema con la bebida desde que no nos lleve a pecar, a embriagarnos o a cometer errores.
Ahí fue donde dijo, bueno, yo tengo amigos cristianos con que tomo. Dije, mire, Señor, aunque la Biblia no nos prohíba tomar, hay siempre un cuándo, un cómo, un con quién y un para qué. Después de todas esas cosas, es muy probable que algo tomemos. Y dijo, bueno, me la ganó y se fue. Muchos hubieran dicho, sí, somos de los que tomamos unas cervecitas aquí y se lo demostramos, ¿verdad? Otros hubiéramos dicho que, impío, el cielo, el infierno. Hermano, ¿dimos testimonio de la fe? Sí que lo dimos. Se fue con una idea de que nosotros somos libres, no vamos a hacer lo que Él nos diga porque nos presiona y no vamos a dejarlo de hacer porque Él nos dice la Biblia. ¿Me hago entender? Libertad. Ahora, hermanos, yo digo, use su libertad, úsela en el marco apropiado, úsela en el contexto apropiado, pero cuidado con el corazón. Ese es quizá el señalamiento de 1 Corintios 10, 1 al 22. Mire, hermano, le pongo ese ejemplo. Es interesante la Biblia. 1 Corintios 8 es un asunto de lo de la carne y la conciencia. El capítulo 9 de 1 Corintios, el apóstol habla acerca de su ministerio, pero en el capítulo 10 parece que cambia de tema, porque el tema que él toca ahora es la idolatría. Luego, después del versículo 22, en el 23, vuelve al tema de la conciencia. Entonces uno diría, Pablo toca la conciencia, luego se va del tema, luego viene, hermanos, jamás el apóstol se fue del tema de la conciencia. Entonces, ¿qué nos toca hacer? ¿Qué estaba pensando el apóstol de aquí atrás? Muy iluminador. Y le voy a explicar lo que pasa. Muchos creyentes, que es lo que habla el capítulo 8, empezaron a comer de lo sacrificado a los ídolos, haciendo gala de su libertad, aprovechando su conocimiento y fortaleza, pero fueron un paso más allá. ¿Y qué empezaron a hacer estos creyentes? Comer esta carne en los comedores de los templos paganos. ¿De cómo fueron? De comer carne sacrificada a los ídolos, a comerse esa carne en los comedores de los templos paganos. Ahora piénselo muy bien. ¿Eso en sí es malo? Es decir, donde usted se sienta a comer, ¿algo le influye? Mi hermano, porque, no sé, abajo hemos comido, ¿verdad? Y abajo funcionaba ya sabe qué, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos con el lugar? ¿No nos toca limpiarlo, exorcizarlo? No, hermanos, es un lugar, es una mesa, unas bancas, eso no tiene nada. Pero mire cómo ya fueron. Ya que puedo comer carne sacrificada a los ídolos, ¿qué interesa si me la como en el comedor de los templos paganos? 8:10. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Pero hermanos, ¿sabe? Las cosas avanzaron más. Y lo que entendemos es que muchos de ellos empezaron a participar de los ritos idolátricos, posiblemente estando allí cuando la carne era ofrecida al ídolo, y luego la compraban y la comían en los templos paganos. ¿Sí vio cómo es el asunto? Empezamos comiendo carne sacrificada a los ídolos, no hay nada malo. Empezamos luego a comerla en los comedores de los templos. Después ya estaban los cristianos ahí, en el rito, mirando para que saliera la carne y comprarla. Hermanos, eso ya fue llevar la libertad muy lejos. Por eso en el versículo 7, 10:7 dice, ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. ¿Sí ve? El apóstol dice, hermanos, siento decir, muchos de ustedes ya cayeron
en la idolatría. Y más adelante, versículo 12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Qué lindo se ve la Biblia interpretada en su contexto, ¿no? El que piensa estar firme ¿en qué? En su conciencia, en esas cosas de libertad, mire que no caiga. ¿Y en qué cayeron? En idolatría. Terminan los versículos 15 al 21. Como sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de la bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan, está hablando de la cena, que partimos, no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿Sí nota el asunto? Si era una cuestión de carne, era una cuestión de carne. Pero ahora ustedes están compartiendo hasta el rito. Y eso es malo. Te puedo decir, ¿comer un ponqué? ¿El ponqué era un bautizo de un católico? Luego, ¿le pasa algo al ponqué? Nada le pasa. ¿Y por qué no lo comemos en el contexto de un rito? ¿Y por qué no vamos a la misa? ¿Sí nota? ¿Y en qué desemboca la libertad? En pecado. Porque el que piensa estar firme, mire que no caiga. Mire que no caiga. Empezamos en un área gris, ¿verdad? Como que no sabemos, en asuntos de libertad. Luego una libertad sin precaución y sin amor. Luego el apóstol los tiene que detener y decir, cuidado con la idolatría. Muchos de ustedes han caído en la idolatría. Cuidado con el uso ilegítimo de nuestra libertad. Cuidado porque el pecado es una realidad. El fuerte cayó, la conciencia libre ahora se hizo de nuevo esclava del pecado. Que el buen Señor de la conciencia nos ayude a mantener limpia nuestra conciencia delante suyo y delante de los demás, y que en los asuntos donde debemos usar nuestra libertad, ésta sea usada a limpia conciencia sin dañar la de los demás. Oremos. Gracias, Padre, por